Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por estos medios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Estamos por acá, pues por estos medios, una vez más para compartir así la palabra de Dios. Palabra de vida, palabra de fe, palabra de esperanza. La palabra de Dios, amado hermano y amigo, es el único pan que nos ha quedado para alimentar el alma y el espíritu. De manera pues, hermano, que debemos nosotros cada día anhelar la palabra de Dios. Como dice nuestro hermano amado Pedro, que deseemos como niño la leche espiritual no adulterada. Es bueno, hermoso, maravilloso, hermano, compartir la palabra de Dios, hermano. Saber pues que tenemos la palabra profética más segura, que estamos con el Señor, que Él nos habla a través de su palabra y a través de la oración también nosotros podemos hablar con nuestro Dios. Vamos a ver una escritura hoy que la he denominado acá, el mensaje, la nueva criatura. Muy importante, amados hermanos, como le dije en el mensaje anterior que estábamos pasando por acá, la lucha, la batalla del cristiano. Es necesario, es importante que nosotros nos conozcamos como nueva criatura. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos nueva criatura? Dice la Biblia que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura, hechos por Dios. Vamos a leer la escritura en la primera carta del apóstol Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Una escritura muy poderosa, una escritura a la cual envié hoy y otra serie de escrituras para que así complementar una idea que los apóstoles nos traen para nosotros tener la plena seguridad, la convicción, como dice la carta de Hebreo, que se convierte en una fe, una realidad en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, lo que somos nosotros. Y vamos a leer la palabra de Dios pues para entrar en estos comentarios que sean certeros conforme a lo que está escrito. Porque nosotros hoy en día tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos vivir conforme a la idea del hombre, sino conforme a lo que está escrito. Amados hermanos y amigos, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poderosa palabra, hermano, que tenemos acá. Primera carta de Juan, capítulo 3, conocida también como epístola. Epístola, usted sabe que quiere decir carta, pues. Leemos pues en el nombre de Jesús. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Poderosa palabra que tiene un misterio que solamente nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, hermano, podemos discernir. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra, amados hermanos y amigos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, qué bello y hermoso y maravilloso saber, Señor, que tú eres nuestro Padre, que podemos llegar a ti de una manera convincente por tu palabra, porque tenemos tu Espíritu Santo, como dice nuestro hermano amado apóstol Pablo en Romanos 8, verso 9, que si nosotros tenemos tu Espíritu Santo, sabemos que somos tuyos, que somos de Jesucristo, que hemos sido comprados a precio de sangre y ahora somos tus hijos y podemos decirte Padre. Padre, porque somos tus hijos, hechos por tu Santo Espíritu, por la fe que es en medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por eso, Señor, una bendición eterna. Como dices tú en tu palabra, que tú nos amaste con amor eterno. Por tanto, prolongaste tu misericordia en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora lo que nos queda, Señor, es vivir para ti, para alabarte, para adorarte, darte gloria, darte honra y darte, Señor, la alabanza. Recibe pues, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te la mereces, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, una escritura, como estuve pasando por acá, los padecimientos del cristiano, la lucha del cristiano, donde el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pero en otra parte dice que él se cuida de la carne, que la carne es muerte, su sentir es muerte. Y entonces vemos como una contradicción. Entonces, o luchamos contra la carne o luchamos contra los principados. Es que la carne es el terreno donde se mueven los principados. De manera que ahí está la lucha de el enemigo, trae los pensamientos carnales a la mente. Por eso que el apóstol Pablo decía y dice y escribe y nos deja escrito y le dice a los colosenses que nuestro corazón, nuestra mente, abunde la palabra de Dios para que estos pensamientos carnales, hermano, no habiten en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8 que él con la carne sirve al pecado, pero con la mente sirve a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que todavía nosotros estamos en este cuerpo pecaminoso. Fíjese que vamos a leer aquí un misterio, que el que lee esta escritura, si es un inconverso, menos que menos la va a entender. Y uno como cristiano le es difícil entenderla. Vamos a leer, hermano, y vamos a leer estos primeros textos. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce al Señor, no conoce a Dios. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. De manera que el inconverso que está escuchando este mensaje tiene que venir a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, de su maldad, para poder conocer a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el mundo no lo conoce, no conoce a Dios, no conoce la ira de Dios, no conoce el poder de Dios. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense que el apóstol dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora es que Dios tiene sus hijos aquí en la tierra, por medio de Jesucristo. Sepan pues que el pueblo de Dios antiguo nunca llegaron a ser hijos de Dios, nunca nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento vino del Pentecostés para acá, de la fiesta 50. La palabra Pentecostés significa 50. Era la última fiesta que los judíos celebraban de la fiesta solemne. Acuérdense que habían 7 fiestas solemnes, la de Purim, los panes sin levadura. Bueno, la última fiesta, que es el Pentecostés, ahí se derrama el Espíritu Santo y vienen a ser nueva criatura todos los que están ahí, los 120. Y por primera vez el Espíritu Santo viene a morar eternamente y para siempre en los creyentes, aquellos que por medio de Jesucristo, por la fe en Cristo, creyeron, se estacionaron ahí, depositaron su fe, porque habían como 500 y los 120 que quedaron, ellos fueron invadidos, llenos por el Espíritu Santo y fueron los primeros creyentes que fueron nueva criatura aquí en la tierra. Por eso que dice el apóstol acá, ahora somos hijos de Dios. Y dio como resultado ser hijo de Dios.
no hecho por voluntad de carne ni de varón, sino por medio del Espíritu Santo, hermano. Esta es una realidad hermosa, poderosa, que está aquí en la palabra de Dios, que el mundo no la conoce, ni la puede conocer hasta que se arrepientan. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero fíjese lo que dice aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer si somos hijos de Dios? ¿Qué más vamos a hacer? Esta es una escritura que el apóstol Juan dice acá, no se ha manifestado lo que hemos de ser porque esperamos el cuerpo glorificado. Fíjese lo que él dice acá más adelante. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, refiriéndose a que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Fíjense que nosotros batallamos contra esta carne, contra este cuerpo, sus deseos, sus padecimientos, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:11, hermano, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Más o menos así, no estoy leyendo el texto, pero usted lo puede buscar. Y es la idea que el apóstol Pedro da en cuanto a esta carne, que todavía nosotros estamos aquí. Ahora, nosotros nos podemos pensar, y usted puede pensar, ¿por qué? Si nosotros somos nueva criatura, todavía habitamos en este cuerpo pecaminoso. Esta es una combinación del espíritu y la carne que da como resultado la vida por la fe, hermano. Por eso que Dios hizo un plan, diseñó un plan perfecto para que la nueva criatura batalla contra este cuerpo por la fe. Y entonces la fe es una combinación entre los sentir de la criatura vieja y el sentir de la criatura nueva, y se hace una realidad en nuestras vidas, de manera que nosotros arrastramos este cuerpo a la verdad por medio de la fe. Pero, hermano, nosotros tenemos que alimentar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios y tener estos conocimientos plenos que habla la Biblia, para que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto y podamos caminar conforme a la palabra de Dios. Tanta falsa doctrina, hermano, que hay hoy en día. Charla, hermano, que fíjense que yo viví un boom en los años 90 cuando predicaba la palabra de Dios. Estaba yo recién pues llevando el mensaje de la palabra. Un boom de la arqueología. Hermanos, traían periódicos, que consiguieron las tablas de Moisés, que consiguieron unos libros viejos, que acá excavaron la casa donde vivió Jesús, fueron allá donde murió Jesús, y todo un grupo de hermanos y arqueólogos buscando por todos lados, y geólogos. Entonces, hermano, se va a convertir la gente porque consiga un hallazgo viejo. Hermano, buscaban que las personas crean en la Biblia, crean en la palabra por medio de un descubrimiento arqueológico. Pero eso es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Viene la fe por algún descubrimiento científico, arqueológico? Fíjese que después de los años 90 vino un boom en el año 2000 en adelante, de un libro que decía, y la Biblia tenía razón, sacado por los científicos. Un libro viejo, pero que después los evangélicos lo sacaron a la luz y editaron libros para así llevar a cabo pues estos experimentos y demostrar que los hallazgos arqueológicos eran y son algo, como digo yo, que va a hacer la gente y la gente se va a convertir al Señor. No, hermano, es muy difícil que la gente se convierta al Señor por un método científico, por una hazaña científica. Eso no es bíblico. Ahora, ellos buscaban hacerle ver al mundo de que los hallazgos científicos daban como resultado la veracidad de la palabra. Hermano, el único que puede dar la veracidad de la palabra a una persona es el Espíritu Santo. No puede haber otro método, hermano, no puede haber una estrategia del hombre que pueda dar a conocer y a ver y a entender que la palabra de Dios es una realidad. Entonces vamos a seguir con esta escritura para que nosotros lleguemos a ese conocimiento. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nosotros tenemos que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo para que este cuerpo de muerte sea glorificado, sea transformado en la resurrección. Pero aquí tenemos un misterio. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos
que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense que el Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El ser humano no podía nacer de nuevo hasta que sus pecados fuesen perdonados, y no solamente perdonados, pagados, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque en el huerto del Edén, cuando el hombre peca, Dios le había dado una maldición. ¿Y cuál es la maldición? La muerte. ¿Y qué es la muerte? Separación de Dios eternamente. No es que va a morir y ya listo, no. Era que el hombre quedó condenado, separado de Dios. Dios es santo y tenía que buscar una manera de justificarse delante de Dios para poder otra vez ser instituido a la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, una cita ya muy conocida por nosotros: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Y la palabra muerte es separación, separado en el griego. Acuérdense que esto fue pasado de la Septuaginta, el Nuevo Testamento en griego. Y esa palabra es separación. El hombre quedó separado, quedó en tinieblas, porque Dios es la luz. Y al no estar conectado con Dios, pues quedó en tinieblas. El Señor Jesucristo aparece para quitar nuestros pecados y nosotros ahora seamos hijos de Dios. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Hermano, qué misterio. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que orar al Señor para que nos limpie de nuestros pecados ahora? Si ahora somos nueva criatura, si somos hijos de Dios. Vamos a leer esta escritura, vamos a volver a leer, hermano. Este es un método, hermano, para nosotros aprender. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Esto está hablando Juan a nosotros. Estas palabras es para nosotros. Ya Juan se murió. Y fíjese que una de las cosas que yo siempre tomo en cuenta, el apóstol Pablo dice, no ignoréis a los que durmieron. Esta carta no fue enviada para nosotros. Esta carta la envió Juan para estas personas, para estos hermanos. Ahora nos ha quedado a nosotros como creyentes, porque ya ellos se murieron. La palabra de Dios permanece para siempre. Es pertinente, es persistente a todo aquel que cree, a todo aquel que es nueva criatura. De manera que la palabra de Dios es pertinente todavía para nosotros, es persistente, es permanente, permanece para siempre. Eso lo dijo Jesús, que sus palabras no pasarían y tampoco vendrían vacías. Su palabra no vuelve vacía. No hay un vacío en la palabra de Dios. El vacío hay en los corazones de aquellos que no conocen a Dios. Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a leer esta escritura corrida, hermano, para poder entrar en una idea. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está la conclusión de esta escritura. Dice, y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. El apóstol Pedro, vamos a esa carta, el apóstol Pedro, ¿verdad? Si voy a buscar el texto, creo que es primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice que el apóstol Pedro que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. O sea, ya nosotros somos naturalmente hechos por Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios, aquí está, que nosotros tenemos la naturaleza de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aquí está, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hermano, y nosotros ahora tenemos la naturaleza de Dios. Nosotros somos ahora naturalmente hechos por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esta escritura aquí? Porque el apóstol Juan en su capítulo 3 dice que la nueva criatura no puede pecar. Vamos a volverlo a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? La simiente es Cristo y permanece en nosotros, de manera que Cristo no peca, no puede pecar. Y nosotros estamos hechos de nuevo. Nosotros no, la nueva criatura no tiene un sentir para pecar y no puede pecar porque no está infectada con el pecado. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pedir perdón, hermano? Vamos a esta escritura, vamos a volver a leer acá. Y dice, ¿ya? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, métase esto en la mente. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo, vamos a llevar esto a un plano real. Usted dice, sí, acepto a Cristo, Señor, confieso mis pecados, soy un pecador, límpiame con tu sangre. Inmediatamente viene el Espíritu Santo, toma esa palabra, esa fe, viene y hace la obra, toma la sangre, hace todo este trabajo y dice que fuimos hechos por el Espíritu, por la palabra de su poder y por medio de la fe. Esta es una combinación que no puede ir fuera, despegada, porque yo tengo que tener fe, el Espíritu Santo tiene que hacer la obra y la sangre de Jesucristo fue la que me limpia y me compró. Luego Dios me hace una nueva criatura por medio del Espíritu Santo. Ahora, esa nueva criatura cuando viene de arriba no viene infectada por el pecado, viene de la naturaleza de Dios, es hecha nueva, no tiene pecado, no puede pecar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que haga pecar a esta nueva criatura, porque viene de Dios, no viene con ese sentir pecador que fue inyectado en el huerto del Edén. Y es una nueva criatura, no es la misma que estaba en el huerto en el Edén. Fíjese que dice que somos nacidos de nuevo, una nueva criatura creada por Dios, un diseño nuevo que Dios trajo a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el apóstol aquí en esta misma carta dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su verdad no está en nosotros? Esta es una carta, un misterio que nosotros debemos saber entender. Porque si la palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él, es porque nosotros vivimos por la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe viene porque nosotros somos pecadores y tuvimos que tener fe para poder ser salvos porque estábamos perdidos. Amado amigo, tú que estás escuchando este mensaje, tú dices que tú no tienes pecado, tú haces mentiroso a Dios. Porque la palabra de Dios ya nos ha declarado a nosotros pecadores. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo y tú para nacer de nuevo tienes que reconocer que eres un pecador. Dios haga la obra en ti, tú nazcas de nuevo y vienes a ser una nueva criatura. Ahora, la nueva criatura se infecta es por la vieja criatura. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu se contrista y la nueva criatura se contrista. Por eso es que se nos va el gozo, lloramos, nos sentimos mal cuando pecamos. Y por eso que vamos a leer un poco Romanos 8 para que nosotros entremos en una idea, hermano. Esto es una idea que tenemos que complementarla con algunas otras escrituras, hermano, como Romanos 8, Romanos 7, que el apóstol Pablo dice que vamos a leer esta escritura acá, hermano. Y vamos a leer acá desde el verso 7 en adelante. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago yo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ahora puede usted entender esta escritura que venimos de Primera de Juan capítulo 3. Ve que aquí está la nueva criatura y la vieja criatura en una batalla. Dice que, fíjese lo que dice aquí, fíjese lo que dice aquí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no era hacerlo, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque aquí está la clave en el verso 22, porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? La nueva criatura. Dice, fíjense lo que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Estaba hablando yo con una hermana y ella decía que la ley ya fue abolida, que otros dicen que la ley no fue abolida. Fíjese que no voy a buscar la escritura, pero usted la pueden buscar porque tardaría mucho tiempo también buscando aquí y allá. Ezequiel 36 del verso 25 en adelante dice que Dios va a poner en nosotros un corazón nuevo, esparciré agua limpia y pondré un corazón nuevo en vosotros. Entonces cuando el Señor dice que va a poner un corazón nuevo, va a poner un espíritu nuevo y su espíritu dentro de nosotros, es cuando nace la nueva criatura, es cuando la nueva criatura viene a ser una realidad en nuestras vidas. El Señor pone un corazón nuevo, esparce el agua limpia, porque dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Esta es una explicación, hermano, que es sencilla y fácil, pero nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y estar, hermano, en una constante búsqueda espiritual, porque mucha gente se enreda con esto. Entonces, ¿quién es el que se deleita en la ley de Dios? ¿Quién es el que vive y puede cumplir la ley de Dios? La nueva criatura, hermano. Ahora, el viejo hombre está muerto para la ley, porque la ley lo acusa y lo mata. Entonces, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo le dio muerte al cuerpo de afuera y le dio una nueva vida al espíritu y al alma que estaban muertos. Y ahora nosotros somos una nueva criatura. Fíjese que la ley de Dios no puede contra la nueva criatura porque no tiene pecado, no la acusa. Esa es la que salva y la que es eternamente y para siempre. Ahora, la vieja criatura es afectada por el pecado y afecta a la nueva criatura. Por eso es que nosotros debemos de pedir perdón y limpiarnos, y caminar conforme a la ley de Dios. Esta es una escritura poderosa, hermosa, que nosotros debemos de saber. ¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo camino yo en esta tierra? Un libro bueno que se lo puedo yo recomendar, el hermano Wang Mani, lo leí yo en los años 90 cuando estaba nuevo creyente. Wang Mani, un chino, un hermano chino, se llama El Hombre Espiritual. Yo iba a pasar este tema, lo voy a pasar mejor de esa perspectiva: el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. ¿Quiénes son estas tres personas, hermano, que están en esta tierra? El hombre natural es aquel que no conoce a Dios, está muerto en sus delitos y pecados. El hombre espiritual es aquel que conoce a Dios, tiene la ley de Dios, conoce y esta revelación, porque anda en el espíritu, se deleita en la ley de Dios, vive para Dios y vive en santidad, sí, y se guarda de todas las cosas. Ahora, el carnal conoce a Dios, es nacido de nuevo, pero vive conforme a la carne, se complace por la carne. Entonces le dicen: yo pasé evangélico como ese, mejor no soy nada, porque no vive conforme a la nueva criatura que se deleita en la ley de Dios, sino vive conforme a la carne.
Y dice el apóstol Pablo, entonces ya no soy yo que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Entonces empieza a decir, no, yo soy débil. Y tú sabes que Pablo dice que estamos en esta carne. No, Pablo dice bien claro acá, hermano, ¿verdad? Que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Se lo dice el apóstol Pablo también a los Gálatas. Entonces dice acá, como le dije en el versículo 22, ¿verdad? Es clave para esto. Porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? La nueva criatura. Me deleito en la ley de Dios. Aquí está, la nueva criatura se deleita en la ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, se revela contra la ley de la nueva criatura. O sea, que ya la nueva criatura está diseñada por Dios para alimentarse, deleitarse en la ley de Dios. Y entonces la ley de este cuerpo de muerte de afuera dice, pero veo otra ley en mis miembros. Ahora, pero ¿cómo nosotros vemos una ley que está en nuestros miembros? ¿Cómo la podemos ver? Porque ahora tenemos la nueva criatura, hermano. Y la nueva criatura tiene la luz de Cristo. Y con esta luz de Cristo vemos los sentimientos, los placeres, los vicios que está viciado. Porque dice el apóstol Pablo que el viejo hombre está viciado. Y podemos discernir y entonces ya hacemos una separación entre la nueva criatura y el viejo hombre para no vivir conforme a la vieja criatura, sino vivir conforme a la ley de Dios, que se deleita en la nueva criatura. Es la que puede vivir conforme a la ley de Dios, es la que se deleita en la ley de Dios, es la que se complace. Y por eso que dice que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Nos separamos de la carne y la gente dice, tú tienes tantos problemas, pero anda en gozo, anda en paz, anda en amor, porque tengo esta esperanza, voy a vivir. Si me da COVID y me muero, me voy con el Señor, estoy seguro, no tengo miedo a ningún COVID, nada. Si ahora mismo el Señor me abriese una puerta y me dice, ¿te quieres ir conmigo? Yo me voy. Mire, yo trabajé 20 años en una empresa, yo le decía a los compañeros de trabajo, una empresa buena donde uno ganaba bien, y también yo hice muchos negocios, y yo dije, bueno, igualito, yo cuando salga de esta empresa, yo que sea un poco viejo, y salí, no voy a salir con un helicóptero, no voy a salir, mire hermano, si usted se muere a 100 y pico de años, se muere ahorita, se muere mañana, se va a morir pobre igual, miserable, dice el apóstol Pablo, eso es lo que somos. Mire lo que dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, si se abre una puerta ahorita y Jesucristo te dice, vente conmigo, voy a seguir yo aquí en esta tierra, yo me voy. Entonces, si el COVID te abre una puerta y te moriste, te fuiste con Cristo, hermano. Nosotros aquí en esta tierra no vamos a heredar nada bueno. Nos luchamos y luchamos todos los días y peleamos por mantener todos estos cachivaches que tenemos, que lo que han traído es estrella aflicción. Oye, hermano, qué terrible. Y esta es la vieja criatura. ¿Por qué tú te pones triste cuando se te muere un familiar, cuando te botan del trabajo, cuando dejas de tener la vida que tú tienes? De repente tú tienes un carro, estás cómodo y entras en un problema como ahorita, mucha gente perdiendo su empleo. Toda esta aflicción, toda esta batalla viene de la vieja criatura y te viene a traer todos esos sentires a la mente. Mira cómo quedaste sin nada. Ahora, entonces la vieja criatura te llama a ti miserable cuando la miserable es ella. Mira cómo quedaste como un miserable, acabado. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, hermano. Esto se va a acabar. Nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo y vamos a permanecer para siempre. Y este cuerpo va a ser transformado, va a ser destruido. La carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Así que bueno, nosotros cuánto nos gastamos para mantenerlo bonito, echarle colonia, perfumarnos, comprar champú, comprar jabones, comprar todo y bañarnos bien y vestirnos bien. Ojalá que tengamos más dinero para vestirnos mejor, andar en un carro mejor, está cómodo, pero va a ser destruido lamentablemente. La vieja criatura va a ser destruida. Tanto así que usted se muere y ya no dura 24 horas, lo agarran los gusanos y el polvo vuelve al polvo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que desligarnos de esta vieja criatura. Esta es la que te hace la afrenta y te pone a decir, mira cómo estás ahora acabado. ¿Dónde está tu fe? El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de esa vieja criatura. Es la que te hace la guerra, amado hermano. Entonces, deleítate en la ley de Dios. Ten la esperanza de que viene, hermano, una vida nueva, una vida mejor. Si nosotros tenemos esta perspectiva todos los días, nosotros tenemos que tener una seguridad. Nosotros no podemos andar como el mundo, que están perdidos, que están en tinieblas, no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo. Se lo dijo a los corintios. Si Cristo no resucitó,
Primera de Corintios 15, creo que del verso 20 en adelante, el apóstol Pablo entra en una batalla que los corintios estaban equivocados en cuanto a la resurrección y le dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, somos los más dignos de con misericordia, porque si yo me abstengo de todas estas cosas y me voy a morir, voy a perder mi alma, voy a perder todo, entonces mejor yo comamos y bebamos, dice el apóstol Pablo, porque mañana moriremos. Entonces nosotros estamos seguros aquí, tenemos la nueva criatura, sabemos que viene la vida eterna, el reino de Dios, y para eso estamos aquí, permanecemos aquí, hermano. Ahora, si nos morimos, nos vamos con el Señor, hermano. Nosotros no podemos andar con ese miedo. Ahorita el mundo anda con un terror. Igual te vas a morir. Mira, haga lo que tú hagas, te meta donde te meta, cumpla lo que tú cumplas, olvídate que te vas a morir. 500 años no vas a llegar aquí. 70 años dice la palabra en los salmos que se le dieron al hombre. Lo más robusto 80. Ahora hay gente que ha pasado los 100, pero a 900 años como llegó Matusalén no vas a llegar. No eres Matusalén, pero ahora eres Matusalén eterno. ¿Por qué? Porque tienes la nueva criatura. Amado amigo, si tú no has nacido de nuevo, tú estás muerto en delitos y pecados. En lo que te mueras, te vas para el infierno. Esta es la palabra de Dios. Al infierno va a la condenación por los siglos de los siglos. Esto no es cuento de camino, una charla psicológica. No, esto es palabra de Dios. Palabra de vida y palabra de esperanza. ¿Por qué es palabra de esperanza? Porque nosotros tenemos una esperanza que vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos que tener claro y en cuenta la convicción que nosotros, mira, hermano, nosotros estábamos perdidos estábamos nosotros sin esperanza. Entonces debemos de ser agradecidos porque no teníamos nada en la eternidad, no teníamos, como dicen por ahí, no valíamos nada, hermano. Entonces Jesucristo nos rescata y nos viene a dar todas estas bendiciones, la Santa Jerusalén, calles de oro, hermano. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera, hermano. Fíjese, vamos a leer esta escritura acá. Vamos a leer Romanos 8, vamos a darle lectura a esto. Romanos 8 del capítulo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que el apóstol Pablo sigue hablando de la nueva criatura. Ninguna condenación hay para la nueva criatura. Tenga esta idea, no se salga de esta idea en la mente. ¿Por qué? Porque la nueva criatura vino, fue hecha de nuevo, de arriba, y ya no hay ninguna condenación para ella, porque Dios la hizo nueva. No hay. Ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, andar conforme al Espíritu es andar conforme a la nueva criatura, la que se deleite en la ley de Dios, y no conforme a la carne. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí usted puede entender, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene esta idea? Porque ya él tiene la idea que él es nueva criatura, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, la ley que trajo Cristo, que Cristo la trajo nueva, la diseñó y la creó en la cruz del Calvario cuando murió, resucitó y fue transformado. Esta nueva ley nos ha hecho a nosotros la nueva criatura, su sangre, su resurrección. Esa nueva ley que Cristo creó, ahora nos ha hecho a nosotros nueva criatura. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esa fue la ley que nos libró del pecado, una ley nueva que trajo Cristo y nos hizo nueva criatura. ¿Ve? Me ha librado del pecado y de la muerte. Ya la nueva criatura está librada del pecado y de la muerte. No muere más porque Cristo está en ella. Acuérdense que Juan dijo que la nueva criatura no peca porque la simiente de Dios está en ella. Fíjese que están en consonancia esta idea Pablo con Juan. Juan dice que la simiente de Cristo está en la nueva criatura. ¿Y qué dice Pablo aquí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la simiente fue la que trajo esta ley y es la que está dentro de nosotros y es la que está en la nueva criatura. Ya no peca, no puede pecar, no puede ser condenada, es eterna. Me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Ahora el verso te dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahí está. Este es el milagro de la salvación. Cuando Jesucristo viene en el cuerpo de carne, carnal, todo el pecado fue depositado en él. Él muere en la cruz del Calvario, muere el pecado, lo destruye, y cuando él resucita, resucita una vida nueva. El pecado fue destruido, como dice Oseas 13:14. Muerte, yo seré tu muerte. Le dio muerte al pecado y muerte a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo muere por eso, para darle la paga del pecado, y resucita a una vida nueva. No lo puede hacer ningún hombre. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo fue hecho en el vientre de María, vino sin pecado. Y entonces Jesucristo no tenía pecado, no podía morir, la muerte no podía retenerlo, porque es Dios, hermano. Dios no está infectado con el pecado. Por eso que Dios está en contra del pecado, es santo, separado de lo malo, y hace esta nueva ley en Cristo Jesús, y ahora que nos ha dado vida, nos ha hecho nueva criatura. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Porque por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne, lo condenó, lo destruyó, lo acabó, y resucitó en la vida nueva. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es lo mismo que dice el apóstol Juan allá, que dice que las personas que no han nacido de nuevo son hijos del diablo, son hijos de Satanás, porque son carnales, están en la vieja criatura, están allí, no han nacido de nuevo, fueron comprados por Satanás en el huerto del Edén y pertenecen a él, y son hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que practica el pecado, es hijo del diablo, porque no puede hacer más nada porque no ha nacido de nuevo. Anda en la carne, lo que hace es pura práctica pecaminosa. Mas sin embargo, nosotros sí podemos cumplir la ley de Dios, sí podemos hacer obra de justicia, porque ya nosotros tenemos adentro la nueva criatura que se complace en la ley de Dios, y nos deleitamos, y lo que hacemos es para Dios. Por eso que nosotros ahora podemos vivir para Dios, hermano, y no estamos en esta carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso que el apóstol Pablo dice ahora que él vive en la ley de la mente, y su mente, su corazón ahora se deleita en la ley de Dios. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, pero los inconversos piensan en las cosas de la carne, y no tienen más en qué pensar porque no tienen el Espíritu. Ellos pueden leer la Biblia, pero ¿a dónde se le va a depositar la ley? ¿Y dónde se van a deleitar si no han nacido de nuevo? Amigo, si tú estás escuchando esta palabra, tú tienes que tener claro eso. Tú lees la Biblia, ¿y a dónde se deposita la fe? Porque tú no has nacido de nuevo. Esta palabra no puede ser inyectada en la mente y en tu corazón de la nueva criatura, porque no has nacido de nuevo. A nosotros sí, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, y se deleita en esto. El Espíritu Santo toma esta escritura, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y se la inyecta a la nueva criatura. La nueva criatura, usted está ahí escuchando este mensaje y dice, oye, gloria a Dios, es porque tú te estás deleitando en la palabra de Dios. Tú vas comiendo, vas creciendo y vas fortaleciéndote. Pero el mundano, el inconverso, esto es una locura. Está perdiendo mi tiempo aquí. Mejor voy por una licorería y a ver si pasa una mujer buena por ahí, qué sé yo, qué puedo hacer. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no se deleita en la ley de Dios. Y los evangélicos que escuchan a veces un mensaje aquí, un cuarto de hora, gracias a Dios por esta meditación, es porque andan en la carne, hermano. No quieren vivir conforme a la palabra. No escuchan la palabra de Dios y les fastidia. Porque no se llenan, no se nutren, no andan conforme a la nueva criatura. Entonces dicen, no, pero tú eres un evangélico, pero es que tú eres una persona que eres fanático. No podemos vivir tampoco por fanatismo, hermano. Dicen así. Esto no es fanatismo, hermano. Este es deleitarse en la ley de Dios, vivir para Dios, ser despegado de esta carne. Fíjese cómo bien, fíjese a la altura, la anchura, la longitud que andaba el apóstol Pablo para escribir esta carta. ¿Usted se cree que para escribir esta carta, cómo andaba el apóstol Pablo? En la carne.
Él veía la ley que se revelaba. ¿Y cómo la veía? Porque andaba en el Espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. No te ocupes de la carne, hermano, porque te apaga. No ves esto, andas en tiniebla. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú quieres andar en vida y paz. Tú no quieres andar pendiente de todo lo que está sucediendo y que te vas a morir, si te va a pegar esto, te va a pegar aquello. Anda en el Espíritu, pues tú sabes que te vas a morir, te vas con Cristo. Anda en paz y anda tranquilo. Pero si tú andas en la carne, andas en temor, hermano, igualito te vas a morir. Haga lo que haga, no te metas ni que te metas bajo las piedras. De eso no te vas a escapar, porque ya es una ley bíblica. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo agarró la muerte. Se lo dijo el Señor a Adán. Cuando coma de ese árbol morirá. Así de claro. Ahora en Cristo vamos a resucitar, pero esto es a los que creemos en Cristo. Por eso es que andamos en paz y en tranquilidad, porque sabemos que vamos para la resurrección, para la vida eterna. Pero tú, amigo, si tú no has creído en Jesucristo, no resucita para la condenación. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Dónde quedan los psicólogos? ¿Ve? Que los psicólogos pierden su tiempo. ¿Por qué? Porque ninguna charla, ninguna psicología se va a sujetar la carne. Fíjese, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso que los evangélicos que dicen yo soy bueno, yo cumplo la ley de Dios, hermanos, son unos carnales. No entienden esto y dicen que ellos se van a salvar porque ellos hacen cosas buenas. Cuando la carne, dice la Biblia, que no puede cumplir la ley de Dios. Y eso es algo externo que tú ves. No viven por el de adentro. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, no somos salvos por obra. Nosotros hacemos obras buenas porque de antemano Dios las hizo para que anduviésemos en ellas. Lee ese libro de Efesios, que eso lo dice Efesios. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos estas obras buenas y vivimos para Dios y nos llaman buenos? Porque nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. No porque seamos buenos, sino porque nos deleitamos en la ley de Dios. Y por eso vivimos para Dios. Y por eso, no como dicen por ahí, nos consagramos para Dios. Pero esta consagración no es porque venga por la vieja criatura y me den gloria a mí. Ay, ese hermano sí es bueno, mira, no, mira cómo anda ese hermano. No, hermano, Dios me libre. El apóstol Pablo dijo, yo no me puedo gloriar. Yo hago esto porque la nueva criatura está en mí. Porque si la nueva criatura no estuviese en mí, yo estuviese en una licorería y bailando y fiestando con todo el mundo y viendo qué hago. ¿Ve? Entonces ya no es gloria mía, ya es gloria de Dios, porque Dios fue que me hizo y me hizo una nueva criatura y es la que se comporta conforme a la ley de Dios y arrastra este cuerpo, lo domina, lo esclaviza y lo hace glorificar, lo hace alabar, lo hace aplaudir y lo hace arrodillarse y vivir para Dios. ¿Ves que no hay gloria mía? No hay gloria de ningún hermano. Entonces tú no te estés gloriando por otro hermano. Ni esté diciendo, aquel hermano sí es santo, porque tú también lo puedes hacer. Tú naciste de nuevo, tú tienes la nueva criatura, tú puedes andar en el Espíritu, tú puedes andar en paz, tú puedes andar en vida, como dice aquí. Tú puedes andar y deleitarte en la ley de Cristo, la ley nueva, y ver la revelación que Dios te da a la carne que quiere pelear contra ti y tú echarla fuera, no vivir por ella, vivir conforme al Espíritu. Hermano, que fácil. Pero hay que estar en estas escrituras, hay que verlas así. Y hay que entenderlas así y hay que andar conforme a como estén. Si yo no ando así, yo ando en la carne, hermano, ando muerto, no puedo mentir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden hacer, no pueden buscar una ley, no puede un psicólogo, no puede. Ahora, no es que Dios no lo pueda sujetar. Fíjese y lea bien lo que dice aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede ser. Está hablando de los deseos de la carne. Que no es que Dios no lo pueda sujetar, porque Dios mata la carne y lo sujeta, listo, lo acabó. Pero Dios por su misericordia nos sigue manteniendo vivos y siga manteniendo vivo a la humanidad, aún así que ellos no se sujeten a Dios, ni puedan sujetarse. Por eso que nosotros somos nuevas criaturas, porque en esta carne no puede, no hay el milagro, no se puede hacer nada, pues Dios la va a destruir. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Dice acá, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De manera, pues, hermano, que el evangélico que está viviendo en la carne no agrada a Dios. Ve que Mire cómo cierra esta escritura, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Porque somos buenos. Aquí está la clave.
Porque no es porque somos buenos, es porque andamos en el Espíritu. Por eso es que en una de mis expresiones yo le digo, Dios no nos llama a ser buenos, hermano. Dios nos llama a ser espirituales. Porque si usted se convierte en una persona buena, usted se convierte en una persona carnal. Ya no glorifica a Dios. Pero si usted es una persona espiritual, usted no es bueno. Usted es espiritual y está viviendo para Dios. Y hace obras buenas para agradar a Dios, no para ser salvo. Ya usted es salvo. Sino que usted vive en el Espíritu para hacer obras buenas, para agradar a Dios. Y la gente dice, ay, ese hombre sí es bueno. Es espiritual. Porque se sujeta a la ley de Dios, se sujeta al Espíritu de Dios, se sujeta a la palabra de Dios y vive para Dios. Hace obras buenas y la gente dice, es bueno, no es que soy bueno, es que soy espiritual. Porque si el Espíritu no estuviera en mí, si yo no fuera buena, nueva criatura, yo no fuera bueno, buscara también, como le digo, una licorería y bueno, y ahí estuviera yo gozándome con todos los placeres. Pero yo no, he salido de ahí, he salido de las tinieblas, ando en el Espíritu y vivo para Dios. Ve que no hay evangélicos buenos, hermano. Hay evangélicos espirituales, para darle gloria y honra a Dios. No porque yo soy bueno. El apóstol Pablo dijo a los corintios, vosotros hiciste que me gloriara. Y se puso molesto, porque hermanos no entienden esto. Y ellos quieren ser evangélicos buenos para salvarse, según ellos. Ya eso es un salvo. Y viven así, que para ellos obtener la vida eterna. No, hermano, ya nosotros obtuvimos la vida eterna, porque somos nueva criatura. Ya no morimos más. Ahora agradamos a Dios con obras buenas, porque andamos en el Espíritu y vivimos para Dios, para agradarle a Él. Fíjese lo que dice aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La gente que está viviendo por obra una ley que se han hecho ellos mismos para agradar a Dios, están mal. Porque no andan conforme al Espíritu, lo llaman bueno, esto y el otro. No, nosotros no vivimos por obra, hermano. Nosotros vivimos por la fe y en el Espíritu. Ahora, como le estoy explicando, que las obras espirituales se vean buenas y lo llamen buenos, esa es otra cosa. Y agradamos a Dios. Pero estas obras no son para ser salvos, es para agradar a Dios. No es para obtener la salvación. Ya nosotros fuimos salvos y la salvación se vio aquí bien clara, que es por medio de la fe en Cristo, la simiente que está en nosotros y nos hizo nacer de nuevo. Ahí usted fue salvo. No hay un método, un paso después que usted haga para usted completar la salvación. Ya usted está completo, es salvo. Ahora dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne. Eso se lo está diciendo a los hermanos. Eso se lo está diciendo a nosotros. No viva conforme, no te gloríes que tú eres bueno, que tú haces obras buenas, que quieres ayudar al pobre, que quieres ayudar a estar haciendo todo, porque entonces tú obtienes la gloria tú y no la obtiene Dios. Tú eres así, porque andas en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿qué pasa, hermano, con aquellas personas como la Madre Teresa de Calcuta y toda aquella gente que hace? ¿Por qué no vivieron conforme a la carne, no conforme al Espíritu? Porque tampoco tenían el Espíritu de Dios. ¿Ven? Haciendo obra para ser buenos, y entonces hasta hoy en día le hicieron una estatua, pero perdieron sus almas, porque nunca nacieron de nuevo ni fueron una nueva criatura. Pudieran ser muy buenos. Fíjese que hay inconversos que se portan 1000 veces mejor que un evangélico. Y hasta lo juzgan, pero no son salvos. No son salvos. No pueden agradar a Dios, hermano. Métase esto en la mente. Si usted vive así como es inconverso, usted no agrada a Dios, porque usted está haciendo obras buenas, se ha hecho una ley, pues usted agradará a Dios. No, hermano. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que te hace el deleite en la ley de Dios y vivir para Dios. Esto es lo que es vivir conforme a la ley de Cristo, vivir la ley de Dios y vivir para Dios. Lo que dice el apóstol Juan acá en el capítulo 3, que entonces la simiente que está en nosotros, que es Jesucristo, la nueva criatura no peca, se deleita en la ley de Dios y vive para Dios. Esto no lo pudo vivir David, esto no lo pudo vivir Salomón, esto no lo pudo vivir Moisés, esto no lo pudo vivir ninguno de los antiguos, lo vivimos nosotros, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Qué poderosa y profunda. Hermano, el evangelio no puede ser ahorita predicado como una charla superficial y de puro dinero, y la gente no vive en el Espíritu, está lejos de estas escrituras. Y los maestros no somos llevados a las iglesias porque esta escritura a ellos les cae mal, pues, y desmascar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores. Esta es la escritura, hermano, lo que está escrito. Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu, claro, ya nosotros tenemos. Ahora mira lo que dicen los inconversos.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermano. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Los inconversos tienen que entender esto, porque ellos dicen que uno lo está acusando, que uno le está dando la perdición. No, es lo que dice la Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y está igualito mire, por eso que le digo, una persona por más santa que sea, por más que se guarde y diga que se guarda, mire, fíjese lo que dice la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Igualito el cuerpo está muerto. ¿Ve? Fíjense que nosotros vivimos según el Espíritu, no según este cuerpo de afuera. Por eso que nosotros no nos podemos gloriar y vivir para hacer obras, para ser salvos. Ya nosotros somos salvos. Hay gente que te lo dice, te lo ponen hasta por ahí por las redes. ¿Cómo se salva un cristiano? Tiene que hacer lo bueno. Por favor, hermano, ande en la carne. Y él no se da cuenta que es un carnal. Miren lo que dice aquí. Pero si Cristo está en vosotros, simplemente con que Cristo esté en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está fácil, lo hace Dios, hermano. Lo que era imposible para la ley, porque el hombre es carnal, vendido al pecado, Cristo lo hizo fácil, hermano. Hay muchos cansados, guardándose de todo, porque ellos van a ser salvos así. Anda en la carne, es un carnal. Simple, sencillamente. Dice la Escritura, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya está listo, muerto. Cristo le dio muerte a eso. No te estés forzando, vive en el Espíritu y deja ese cuerpo muerto. Y listo, que eso se encargó Cristo. No te encargues tú de eso. Está llevando una carga que tú no puedes sobrellevar. Cristo destruyó el pecado. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjate lo que yo te estoy diciendo sin haberlo leído. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿por qué tu Espíritu vive? Tu Espíritu vive porque tú eres bueno. El Espíritu vive a causa de la justicia. Ya tú eres nueva criatura. Y esa nueva criatura vive a causa de la justicia. ¿De cuál justicia? De la de Cristo, que es la simiente que está en la nueva criatura. Ya no muere más. Es fácil y sencillo, hermano. Sino que muchas personas se quieren enredar y gloriarse ellos. Decir que ellos están viviendo para Dios y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermano, la justicia de Cristo fue la que trajo la salvación y es la que da la posibilidad de seguir siendo salvo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahí está lo mismo que dice Juan. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo y vamos a ser vivificados, o sea, resucitados, porque Jesucristo viene y porque ya nosotros tenemos la nueva criatura, tenemos la simiente de Dios, hemos nacido de nuevo y tenemos esta esperanza. Fácil y sencillo. Esta escritura se conecta pues con Primera de Juan capítulo 3. Hermano, fácil, sencillo, es la palabra de Dios. Hermano, este estudio queda grabado. Sí, hay que hacer en el hogar, si usted está escuchando este mensaje o usted pasó de paso, pero esto queda grabado y usted lo puede ir discerniendo detalladamente. No se quede con esto, puede seguir explorando, buscando, hermano. Hay otras citas bíblicas, hermano, que complementan esto, una verdad y una realidad para nuestras vidas. Vamos a terminar pues con este verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. La palabra vivificará es la resurrección de una palabra tomada del griego y dice que la palabra vivificará es que no resucitará, va a resucitar, porque esto es lo que está hablando aquí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, Jesucristo fue resucitado, fue levantado de los muertos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba en él, como dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, que aparece en Isaías 61, pero en Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar. Bueno, el Espíritu Santo lo levantó. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Nuestros cuerpos mortales, este cuerpo de afuera,
Muere, pero va a ser vivificado por su Espíritu que mora en vosotros. Buena escritura, hermano. Vamos a dejarlo hasta aquí. El Señor Jesucristo, hermano, nos siga ayudando, nos dé sabiduría y entendimiento cada día por medio de su palabra, hermano. Es maravilloso, hermoso, hermano, escuchar la palabra de Dios, ser expuesta de una manera que nosotros nos podamos llenar, confortarnos, obtener la fuerza y el poder que nos da la Escritura para nosotros caminar en el Espíritu y no en esta carne, para no gloriarnos, hermano. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludo fraternal, como siempre les he dicho. La nueva criatura es la que vive en el amor, es la que vive conforme al Espíritu, conforme a la paz de Dios, hermano. Y el Señor Jesucristo viene, hermano. Vamos a obtener la resurrección, así muramos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No hay ningún temor, hermano. Vamos a vivir para Él eternamente y para siempre. Bueno, amado hermano, le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Un abrazo fraternal, amados los unos a los otros, como siempre le digo, perdonando los unos a los otros. Acuérdense que esta es la ley de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones de lo alto, hermano. Saludo fraternal.